con un circuito integrado normal y corriente no podemos activar o hacer funcionar un pequeño motor, ¿no? Sí podemos hacer funcionar un LED, como en este caso. Entonces, para ello lo que hemos hecho ha sido montar un circuito integrado compuesto por puertas lógicas NOT, y bueno, funciona simplemente cuando pulsamos el conmutador, pues acciona un LED, y cuando no lo pulsamos, pues se apaga. Lo hemos constituido así. Lo que vamos a hacer va a ser sustituir el LED por un pequeño motor y comprobar si es capaz de hacerlo funcionar. Veremos cómo no. Entonces simplemente sustituimos el LED y conectamos el motor. Bueno, ahora hacemos la misma comprobación, le damos al conmutador y vemos como efectivamente el motor no funciona. Esto lo único que nos indica es que simplemente estos circuitos integrados son capaces de mover muy poca corriente. Para solucionar este problema lo que hacemos es utilizar el circuito integrado ULN 2003. Aquí lo tenemos, circuito integrado, que ahora veremos cómo funciona. Pero gracias a este circuito integrado vamos a poder mover o bien un motor, como en este caso, o simplemente un relé que podría hacernos funcionar cualquier otro tipo de receptor que quisiéramos. Como podéis ver, aquí ya tenemos montado lo que sería el esquema interior de un circuito integrado ULN 2003, y bueno, básicamente está formado por 7 entradas y 7 salidas, negativo y positivo. Realmente es un conjunto Darlington, por lo que nos va a permitir amplificar la corriente hasta un máximo de unos 500 miliamperios, más que suficiente como para hacer funcionar, pues, por ejemplo, un motor o un relé, ¿no? Nosotros ahora actualmente lo que teníamos montado era simplemente un circuito integrado en el que conectábamos a la salida un LED, ¿no? Conectado a negativo. Aquí lo tenemos. Hemos visto que si queremos conectar un motor era insuficiente a través del circuito integrado, porque nos proporcionaba muy poca intensidad. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hacer una pequeña modificación y hacerlo pasar por el ULN 2003. Vamos a ver cómo se conectaría. Realmente lo único que tendríamos que hacer sería conectar por un lado la salida, llevárnosla directamente a una de las entradas, a la 1, a la 2, a la que queramos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a llevar la salida, por ejemplo, a la entrada 1. Y esto lo tendríamos anulado, porque lo que queremos hacer funcionar sería, como hemos dicho, el motor o el relé, y lo conectaríamos a la entrada 1. Bien, una vez que tenemos hecho esa entrada, pues la entrada 1 corresponde con la salida 16. Y de ahí tiene que ir al motor. Y del motor, al contrario que en otras ocasiones, en este caso tiene que ir a positivo. Bueno, eso es básicamente porque dentro del circuito integrado se invierte la señal. Entonces la única forma de mantener la respuesta como queremos es, si ya nos va a ofrecer, a partir por ejemplo de un 1, nos va a ofrecer un 0, pues para mantener ese 1 lo que hay que hacer es conectarlo a positivo y seguimos teniendo esa diferencia de potencial, ¿no? Bueno, realmente hay que saber eso, que hay que conectarlo a positivo, y así conseguiríamos que este motor en este caso pues funcionara, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejemplo, por ejemplo, con un relé, ¿no? Simplemente si lo conectáramos, por ejemplo, a una entrada, a la 4, ¿no? Pues lo llevaríamos a la entrada 4 y la salida sería la 13, ¿no? Pues de aquí lo conectamos a una de las conexiones de entrada del relé y la otra a positivo. Y así tendríamos ya activado el relé. Bueno, pues eso vamos a verlo en lo que sería en la placa board. Aquí tenemos la placa board, en la que, como se puede apreciar, teníamos conectado el LED. Lo vamos a quitar y en su lugar lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado, llevarnos la salida a la entrada del circuito ULN. Esta salida que tenemos aquí la llevamos a la entrada sería la 1. Aquí pondríamos la entrada 1. Bien, ahora nos quedaría conectar la salida
que sería, pues, por ejemplo, si aquí tenemos el motor, la salida sería, la correspondiente sería una de estas. Bueno, y del motor lo conectaríamos la primera conexión del motor y la segunda conexión del motor lo conectaríamos, como hemos visto aquí, a positivo. Si seguimos la placa board, el positivo lo tenemos en el lado izquierdo, aquí estaría representado con el rojo. Por ejemplo, lo podemos conectar a cualquiera de estas líneas, pues, por ejemplo aquí. Bueno, entonces hemos conectado la entrada y la salida del motor. Ahora nos faltaría conectar el negativo y el positivo. Seguimos el esquema, este sería el negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Pues cogemos, por ejemplo, un cable para conectar el positivo, que sería este de aquí, a correspondiente línea de positivos, que sería esta de aquí. Y la línea de negativo, bueno, el negativo que hemos dicho que era el de la izquierda, lo conectamos a la línea de negativos, que sería toda esta de aquí, por ejemplo, aquí. Entonces ya tenemos conectado el motor, entrada y salida, las dos conexiones del motor, positivo y negativo. Ahora solamente nos falta ponerle tensión y ver si funciona. Alimentamos y vamos a darle al interruptor y vemos cómo ahora mismo funciona, cosa que antes habíamos comprobado que simplemente conectándolo al circuito integrado directamente no funcionaba. Vamos a comprobarlo cómo funciona perfectamente. Del mismo modo, si quisiéramos hacerlo para un relé, pues se podría hacer del mismo modo, ¿no? Es decir, conectar la entrada del relé y veríamos cómo se activaría la salida del relé, como hemos comentado aquí. Y a través de ese relé, pues evidentemente ya podemos hacer funcionar cualquier elemento, cualquier receptor, porque tenemos otro circuito totalmente independiente, el circuito de potencia. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo montaje, pero con un relé. Vamos a activar un relé mediante el ULN. Bien, para ello primero quitamos el motor y lo único que vamos a hacer va a ser un cambio en el que vamos a conectar a la salida del ULN, que sería cualquiera de estas conexiones, la salida. Lo conectamos a la entrada del relé, que sería aquí. Bueno, aquí le enseño el relé. Realmente el relé, aunque parezca lo contrario, para activarlo tenemos que hacer entrar la corriente por el lado izquierdo y derecho, estas dos conexiones, y así activamos el relé y se comunica el común con cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces hay que alimentar por un lado y por el otro. Así introducimos la corriente por el lado derecho y saldría por el lado izquierdo, que sería cualquiera de estas líneas, y la llevamos, como hemos dicho anteriormente, a positivo. Ahora, simplemente activando el pulsador, se escucha cómo se activa el relé. Como hemos comentado, al activar el relé, simplemente conmutaremos entre un lado y el otro. Y así podremos, bueno, pues activar lo que nosotros queramos, ¿no? Así, con este elemento, con este circuito integrado, podemos ver cómo podemos alimentar diferentes cargas de diferentes amperajes, cosa que anteriormente era imposible con un circuito integrado normal y corriente, ¿no? Por la alimentación de corriente que hemos dicho. Bueno, pues esto sería un poco cómo funciona el ULN y la aplicación que podríamos hacerle.